Pues trabajaban en varias compañías, las principales, las de la compañía estatal de teatro de aquel entonces, pues la conformaban ellas, Chela, Sofía, Laura Pinedo, Azucena, Margarita, Imelda Galindo, se me fue la Ime Galindo también desde muchos años. Trabajaban en la compañía, otras empezaban con los foros con la gente de Contrapeso, algunos en los inicios de la casona del teatro, en el Corral de la Comedia, y pues con Panchito Bautista, muchas como Adriana Argüelles que empezaban ahí, con el maestro Octavio Sosa en Los Farsantes, pues había como los grupos bases del movimiento y se trabajaba. Estamos en la segunda década del siglo XXI y en un afán de siempre tener presente cómo es que llegamos aquí. En este espacio queremos dar cuenta de la presencia femenina en el teatro en Morelia, Michoacán, que ha dado lugar a que hoy día las mujeres estén en la escena moreliana y michoacana de manera reluciente. Seguramente muchas personas se irán de nuestro recuento, del recuerdo y de nuestras palabras, pero no por eso son menos importantes que las presentes. Hoy día tenemos actrices, productoras, directoras, dramaturgas, docentes, que si bien no opacan a las predecesoras, sí lo hacen en número, presencia y dignificación de la actividad actoral y teatral femenina. Precisamente por eso es necesario recordar y tener en alto a estas mujeres que sembraron lo que hoy cosechamos. En este proyecto tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas de nuestras actrices de fines del siglo pasado e inicios de este, indagando las oportunidades y dificultades, que fueron muchas, a las que se enfrentaron para realizar ese sueño de ser actrices, de dedicar su vida al teatro. Pues no era tan masculino, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llegué, éramos bastantes mujeres, pero bueno, claro que hay muchas y hay unas que entran y así como entran salen, pues nos quedamos las oregonas y las que nos gustaba de veras el teatro, porque yo entré por gusto y porque yo pedí permiso. Yo tenía, pues que entré en el 66, 17 años, más o menos, yo 18. Y para mí no fue difícil, así yo pedí permiso en mi casa. Yo hacía teatro desde que tenía 9 años y cobraba 5 centavos. Que yo hice teatro y yo creo que ella puede hacer lo mismo en los mejores tiempos, cuando era el auge de veras del teatro y que de veras la mejor época, porque ahorita el teatro está muy devaluado. No es que no haya capacidad, la hay. No es que no haya talento, porque lo hay. Lo que digo yo es que yo no puedo opinar de cómo será, si estará bien o estará mal. A mí simplemente no me gusta el teatro que hacen ahora. Mira, ¿tú que te no puedes habla dar más cuenta? que de cosas tan absurdas. Y mira que he visto mucho teatro y he visto 2, 3 gentes que son hasta maestros y todo, y digo, ¿hasta dónde van? No le encuentro mi mensaje a las obras, no le encuentro. Hay muchas cosas que no sketches entiendo. con dotes así nomás de situaciones sobreactuadas. ¿Te has fijado en la televisión cuando pasan los comerciales? Bueno, y es que las cortinillas pues, de la obra, Ajá. todo es así como súper exagerado, Es otro tipo de teatro. Mira, los teatros eran enormes,
Ahora son unos pinches teatritos. Ya sé de que era un teatro, está en 4, donde cabe bien. Y los otros unas escenografías espectaculares, con sus puertas, con sus... todo bien. Cambió. Mucho. Cambió. Pues empecé, bueno, llegué a Morelia siguiendo al papá de mis hijos, porque consiguió un trabajo aquí en el INA. Recuerdo que allá andábamos en las comunidades, alfabetizando, cantando, haciendo teatro, ¿no? Con la gente. Y después, poco a poco, pues fui como tomando mi lugar, entré a trabajar al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de ahí empecé a trabajar expresión corporal con el maestro Roberto Briceño, un taller que nos daba en la Casa de la Cultura, en el Salón de Danza, y que a mí nunca jamás me ha vuelto a pasar eso, pero después de 4 o 5 horas de estar trabajando, me daba calentura, así del esfuerzo. Yo no había sentido eso, porque nos traía en expresión corporal. Y ahí fue donde, bueno, en la radio también, siempre quise hacer radio yo. Me pusieron en televisión, pero yo dije, no, yo soy de radio. Y ya me cambiaron a radio y ahí me encantó esto del juego de voces, leer para la gente. Pues ahí también era una cuestión histriónica interesante que me gustaba mucho. Pues siempre fui actriz. Cuando viví en la Ciudad de México en la preparatoria 5, hice teatro, pero antes no. Y aquí, pues el trabajo con el taller de expresión corporal, ver cómo puedo modular la voz, hacer diferentes voces, todo eso me encantó y me hizo saber que era actriz. Empecé a hacer teatro a partir, como en 1980. Me vine a inscribir aquí a la Casa de la Cultura, al taller de danza. Me gustaba mucho la danza, lo que eran las artes, pero yo no sabía en sí. Y me inscribí a danza folclórica, que se me daba mucho, pero un día pasé por el taller de teatro y me quedé anonadada. Ahí conocí al maestro José Manuel Álvarez y entré yo muy entusiasmada y le dije, ¿usted es el maestro? Y me dijo, sí. Le dije, esto me encanta, esto me gusta, esto es lo que yo quiero. ¿Ah, sí? ¿Ya has hecho teatro? No, pero yo quiero estar allí. ¿Cómo te llamas? Laura Marta Pinedo Infante. Ah, tienes apellidos de artistas. ¿Qué has hecho? No me gusta mucho declamar, me gusta mucho bailar. Inscríbete en el taller de teatro del maestro Memo Ibarra aquí en las noches. Ahí vas a empezar, ahí vas a trabajar. Ese mismo día ya no me fui a danza. Esperé a que llegara el maestro Memo Ibarra. Me presenté y le dije, maestro, quisiera inscribir. Ah, están las inscripciones ahorita. Sí, con mucho gusto, y me inscribí. Pues empezamos a conocer las bases del teatro, etcétera, trabajando el método Stanislavski y posiciones, etcétera, lo básico del teatro. Entré con él en septiembre y el 12 de diciembre fue mi debut con una obra de Emilio Carballido, Delicioso Domingo. Me inicié yo en el teatro como a los 16 años por ahí, que empecé justamente aquí en CEDART. CEDART todavía no era este espacio, estaba ya que era antes lo que era la Casa de la Mujer y que luego es el CECATI. Luego nos trasladamos aquí a Serapio Rendón y aquí empecé mis primeros estudios de teatro. Pero antes de entrar aquí, yo andaba ya en el asunto del teatro apoyando a un compañero que me pidió, a Arnulfo Martínez, que me pidió que si le apoyaba en cuestiones técnicas en su trabajo que él tenía haciendo pantomima con un grupo de la Casa de la Cultura.
que él había formado. Pues cuando yo estaba aquí en el bachillerato en teatro, estaba pues Maripaz García, que de mi generación estábamos juntas en el específico de teatro, de Yanira, Camacho Arteaga, Pablo Ábrego, que después se dedicó más a la danza, Felipa Serrano, Baena, también mucho tiempo en el teatro y luego también se ubicó más en la danza, Alejandra Izquierdo, que eran de los compañeros que estaban aquí, Olivia Bucio, pues José Burgos Rebollo, también estaba él en el específico de teatro. En ese tiempo mis profesores de teatro fueron primero Rodrigo Villamil, después la profesora María Elena y después un tiempecito la negra, Lulo Esquivel. Pues para mí el teatro es la vida misma, vista de una manera diferente, con una visión pues estética de la vida, ¿verdad? Entonces, pues es fabulosa para mí, fantástica y es lo que me ha permitido en todo este tiempo ver la vida de una manera diferente, la vida real. He tenido el privilegio de trabajar con gente muy, muy talentosa. Desde el inicio de mi carrera yo tuve la oportunidad de congraciarme, conectarme, conocer a grandes directores que en ese momento, hace 30 años, aquí en la Casa de la Cultura, de ese hermoso lugar en donde estamos, el maestro José Manuel Álvarez era el que dirigía la orquesta de todos los grandes artistas, los mejores actores. Terminábamos siempre con el maestro José Manuel Álvarez. Desgraciadamente el maestro José Manuel Álvarez nos llevó a giras internacionales por todo el estado, más bien nacionales, porque Zacapu, Zamora, Tinguindín, Paracho y hermanas repúblicas circunvecinas. Él tenía una visión del teatro muy localista. Entonces, los que nos hemos forjado en el teatro empezamos con él hace 30 años. Cuando muere el maestro José Manuel Álvarez, que fue nuestro líder, nuestro apoyo, la gente más sabia en ese momento para hacer teatro aquí en la ciudad, él desgraciadamente fallece y se queda con la batuta nuestro querido maestro Manuel Guízar, que desgraciadamente también ya falleció. Entonces yo vengo de esa casta, de esa cuna, de esos actores de hace 30 años, cuando hacer el Tenorio en esta ciudad hermosa que ustedes sabrán, o si no lo saben se los comento, el Tenorio clásico de José Zorrilla era el máximo galardón, que a ti te invitaran a hacer comparsa, el muerto que no habla, ese que sale atrás, era un honor. Y el maestro Álvarez, que era tan inteligente, luego detectaba quién tenía la capacidad actoral, el que tenía la posibilidad de ser un gran actor. Entonces empezaba uno en la comparsa, entre los muertos vivientes, los que era un honor. Yo me sentaba en las piernas del don Juan, que era Manuel Guízar. Me sentaba, ese ya era un honor. Yo dejaba de ser comparsa para ser primera comparsa. Después pasabas de ser primera comparsa, eso no quitaba que yo me tenía que vestir de muerto con vendas y todo el rollo para la última escena final, ¿verdad? Esa es parte del show, pero lo teníamos que hacer. Pero ya cuando pasabas a primera comparsa, te podías dejar tu hermoso vestido de terciopelo y andarte luciendo ahí con los compañeros. Yo soy la primera comparsa, porque me sentaba en las piernas de Manuel Guízar. Son anécdotas maravillosas que en el teatro michoacano y moreliano específicamente fueron forjando esa humildad. Nadie es la estrella, aquí empiezas desde abajo. Yo era el jamón del sándwich. Somos 7 en la familia y era la de en medio. El jamón del sándwich, dicen por ahí. Y sí fue difícil para mi mamá, ¿no? Porque mi mamá, su familia tenía más tendencia a las cuestiones artísticas, tanto de música como de teatro, ¿verdad? Una hermana de ella, la más chica de mi mamá, mi tía Luz María, ella hacía teatro con su esposo, Rodolfo Mezcua del Río, era su esposo, y hacían teatro, formaron inclusive grupos en Apaxingán, en Jalapa, en Nayarit, llegaron donde se movían, ahí formaban grupos, ¿verdad? El maestro
mi tío Rodolfo Amezcua del Río, papá de Cardiela Amezcua Luna, ¿verdad? Con Cardiela somos primas hermanas. Entonces desde ahí venía la venita así como que artística, tanto a nivel musical como a nivel de teatral. Y para mi mamá pues eso no era desconocido, pero en cambio para mi papá sí. Entonces cuando yo estaba en la prepa y estaba estudiando ahí en la prepa 1 biología, mi papá me dijo, pues aquí le vas a seguir porque es lo único que tienes. Y le digo, es que yo me quería ir a estudiar agronomía, porque me saqué una beca para irme a Chapingo saliendo de la secundaria. Pero mi papá dijo, no, es que eso es para hombres y que fue que vino, entonces pues no. Y después ya cuando me decidí, me salí de allá, me metí a Bellas Artes a estudiar música y luego ya me gustó lo de cuestión del teatro, de las artes en general, porque una de mis hermanas estaba estudiando aquí en CEDAR. Y cuando yo me decido, porque me gusta los trabajos que empiezo a ver que hace mi hermana y demás, dije, no, yo me cambio, me salgo del bachillerato y me paso al bachillerato de artes en CEDAR. Uy, puso el grito en el cielo mi papá. Había que pedir permiso porque como era una carrera en que a todas las mujeres las tachaban de está en teatro, y era como mal visto. Pero como mi mamá sabía que yo era muy inquieta y que no iba a dejar, mejor me... Pero eso sí me decía una frase de mi mamá que yo recuerdo y voy a recordar siempre, y se las he pasado a mis hijas ya por generación y a todas, pero ya saben, las cosas se hacen bien o no se hacen. Porque si vas a ir a hacer el ridículo, mejor no es. No, pero bueno, en mi caso, pues yo nací aquí en Morelia. Siempre fui muy inquieta, muy galvanista. Yo pedí permiso, pues no me salía, me valía madre. Y yo empecé por danza desde los 8 años. Ok. Entonces cuando tenía 18, el maestro Álvarez me pidió 4 bailarinas para, ¿recuerdas aquella obra de Este viejo no es un viejo, Esperanza? Sí. Donde salían 4 forpachones del gimnasio de Ramiro Ramírez, y 4 bailarines para que las cargaran, y pues las mandé. Pero la obra ganó y se fueron a México. Y entonces a una de las chavas no la dejó la mamá, como era casi no dejaron a la esposa. Me dijo José Manuel, pues tú, si tú te las sabes, pues te las pusiste. Tú haces lo que te da la gana. Me dije, pues vámonos. Y me fui. Ya cuando regresamos, pues me dijo, iba a poner otra obra. Y me dijo, oye, pues entrale, ¿no? No, yo soy bailarina. Y dijo, ándale. Me rogó y me dijo, un papelito chiquitito y que casi no hablé. Los burros, La de Wildevaldo López. Los burros de la Hermosa Capital. Los abrieros con los burros con la Hermosa Capital. Y me la dio de prostituta. Ya ahí tengo la foto. Y tengo la foto donde estás con Álvaro, justo bien borrachos en el suelo tirados, y te enseñó la foto y me dijiste, no vayas a enseñar esa foto. ¿Por qué? Y yo no me había fijado y dice, porque se me ven los calzones. Entonces yo tenía un novio, y pues que inmediatamente le prohibieron andar conmigo, ¿no? Que porque yo era una mujer pública y notoria. Y nada de... Y él era mi novio y era mi amigo desde que éramos mocos. Pues yo estaba alejada de mis papás, o sea, mis papás se quedaron en la Ciudad de México y no tenían que ver con lo cotidiano mío, ¿no? Yo tomaba mis decisiones.
El papá de mis hijos también era una persona que dejaba que yo hiciera, pero realmente yo estaba sola en relación a ser actriz, trabajar, cuidar a los niños, etcétera. Todo eso yo lo hacía. Y después él se fue de la casa y entonces pues ya fue así como que, ¿no? Y eso me limitaba un poco, pero por ejemplo llevaba a mis hijos al teatro, a los ensayos, a veces los dejaba en la casa. Llegó un momento, por ejemplo, que empezamos a poner una obra de teatro y a tener giras. Y ahí yo ya no pude. Yo ya no pude porque además me quedé con la manutención de mis hijos y de la casa yo sola, con todo el quehacer, el trabajo en el sistema y esto, pero principalmente mis hijos, ¿no? Dije, bueno, ni modo, ¿no? Cuando haya alguna presentación en Morelia, cuenten conmigo, y eso fue que hizo así que por un tiempo dejara el teatro. Sin embargo, siempre estuve vinculada en ese quehacer de una u otra manera, ¿no? Leyendo poesía o presentando obras de teatro bajo la dirección de Roberto Briceño y de Fernando Ortiz. Pues trabajaban en varias compañías, las principales, las de la Compañía Estatal de Teatro de aquel entonces, pues la conformaban ellas, Chela, Sofía, Laura Pinedo, Azucena, Margarita, Imelda Galindo, se me fue la Ime Galindo también desde muchos años. Trabajaban en la compañía, otras empezaban con los foros con la gente de Contrapeso, algunos en los inicios de la Casona del Teatro, en el Corral de la Comedia, y pues con Panchito Bautista, muchas como Adriana Argüelles que empezaban ahí, con el maestro Octavio Sosa en Los Farsantes, pues había como los grupos bases del movimiento y se trabajaba en donde te invitaran, donde se podía, ¿sabes? Había una rivalidad, Casa de la Cultura con el maestro Álvarez y la Bellas Artes, que era la Escuela Popular de Bellas Artes, donde estaba la maestra Chela Morales y el maestro Octavio Sosa. Y entonces se suponía que había una rivalidad entre aquellos y... Entonces yo empecé a foguearme con la maestra Chela Morales y con el maestro Octavio Sosa. No terminé el año con el maestro Octavio Sosa porque el maestro Álvarez fue por mí y me dijo, te quiero en esta obra La Huelga Singular. Quiero que tú me hagas este papel. Entonces de allá me vine para acá. No. Afortunadamente el maestro tenía una visión muy grande y era un hombre muy inteligente y muy excepcional. Limó las asperezas con la maestra Morales y entonces se acabaron esos duelos, pero sí, había conflictos. Entonces al final yo ya estaba entre las dos aguas, luego llega Manuel Guízar y pone el Corral de la Comedia, pues yo ya estaba con Manuel Guízar también. Bueno, yo creo que peores no las hay. Sí, yo creo que peores no las hay, porque de las peores o de las malas es de lo que se aprende, es de lo que te hace más grande, sí, es de lo que te hace ser un poquito más, no perfeccionista, pero sí más centrado en tu trabajo, de todo lo malo o de los errores. Por eso pienso que malo no hay, sí, como dijo la maestra Ligia, son aprendizajes y hay que tomarlo así. De lo bueno, hay muchas anécdotas, pero una de ellas fue que estábamos en el Tenorio, Sofía Rojas hacía la Inés, yo hacía la Brígida, estábamos en Sinsunzan en la función de las 12 de la noche, que era tradicional esa función. Muchos presidentes de la República nos vinieron a ver, sí, a esa función a las 12 de la noche en Sinsunzan, que es en una capilla abierta, no es un teatro, es al aire libre. Y pues es en noviembre, sí, hace mucho frío. Yo estaba embarazada, pero no lo sabía. Y me empezó a dar de la pipí.
y me empezó a andar de la pipí. Y Sofía y yo siempre nos acercábamos por ahí una cubetita o un botecito, porque siempre nos andaba de la pipí. Y en esa ocasión pues nos andaba de la pipí. Pero ya no tardábamos en entrar en escena. Y pues atrás de unas mamparas, así a lo vil, en el montecito, dijo aquel. Pues dimos un movimiento, se cayó una mampara, pero bendito sea Dios, ya teníamos el hábito abajo. Sí, y nos volvió a pasar después en la Noche de los Gatos. También teníamos nuestras cubetitas cercas, porque... Pues yo creo que el principal reto era tu familia en el aspecto, por ejemplo, con mi papá, que él era el único que se oponía. Me acuerdo cuando me tuve que ir a la muestra nacional que se realizó en Jalapa, iba el grupo invitado para la muestra, porque se hacía todo un equipo de maestros que venían inclusive de la Ciudad de México a ver las obras teatrales que se presentaban en el estado, y luego ellos elegían quién se iba a la muestra, ¿verdad? Nacional. Entonces en esa ocasión nos tocó ir a la muestra, a la compañía de teatro y a nosotros, el TIET. Y me acuerdo mucho que le dije a mi papá, pues me voy a ir toda una semana, o yo creo que un poquito más, unos 15 días, a la ciudad de Jalapa, porque me voy a la muestra. Yo le tenía que hablar por teléfono a mi papá para pedirle permiso, ¿verdad? Y mi papá estaba en Apaxingán porque todavía no se jubilaba, entonces la familia estaba acá y él todavía estaba allá y venía. Pues te vas sin mi bendición, que me dice. Y le dije, bueno, tú nos enseñaste que hay que cumplir con el trabajo, entonces pues yo me voy, con o sin tu bendición yo me voy porque este es mi trabajo. Entonces yo era muy, sí, o sea, me decían no y yo decía, si yo lo tengo que hacer y lo voy a hacer, no tengo más que avisar. Decía, pedir permiso, le pedía permiso a mi papá, pero si no me lo daba, pues de todas maneras me iba, ¿no? Mi papá vino a ver una obra de teatro, creo que fue ahí en lo que era antes el Foro de la Capilla, que ahora es el Foro José Manuel Álvarez, de ahí de la Casa de la Cultura, y se quedó muy sorprendido. Pero lo que lo hizo ir a ver el trabajo que yo estaba haciendo como actriz fue que gracias a ese trabajo en el grupo y demás, el teatro me había dado la posibilidad de viajar tanto aquí en el estado, en la República Mexicana y en el exterior, irme a Europa, ¿verdad? Allá nos pasamos, cuando nos fuimos al festival, fueron creo que 15 días de festival, y luego todavía nos pagaron más días allá para que, especialmente al grupo que venía de México, para que disfrutaran más tiempo, porque veníamos de muy lejos. Entonces los mismos organizadores del festival nos pagaron más tiempo de hotel, nos pasearon y demás. Estuvo muy, muy bonito esa experiencia, y de ahí nos pasamos y nos aventamos un mes en Francia, en París, y así anduvimos. Entonces mi papá me dijo, es que si el teatro te ha dado todo esto, mis respetos, porque eso era yo lo que quería para mis hijos, que tuvieran la posibilidad de viajar, de conocer, y el teatro te lo está dando, mis respetos. Y fue cuando vino a ver una obra, así, ya después de esa experiencia, ¿no? Y pues respetó el asunto, se tranquilizó y demás, porque estaba muy enojado conmigo por esa cuestión del teatro. Todas las funciones se llenaban. Sí, eran muy seguidos. Y pues trabajábamos bien, Yadira. El maestro Álvarez era un excelente director de teatro. Y aparte de un excelente director de teatro, era un hombre que desde que leía la obra, él mentalmente hacía el casting. No era de los que, a ver, ve para que... No. Era aquí en su cabeza, este papel me lo va a hacer fulano. Este papel me lo va a hacer fulana. Me queda, bueno. Casi que escogía, mira, los papeles que nos quedaban, o que él consideraba, porque a mí no me hubiera puesto en las bellas imágenes. No. Pero o lo hacía ella o lo hacía yo. O lo hacía ella o lo hacía yo. Entonces hubo un tiempo en que la gente pensaba que entre ella y yo había una rivalidad, y nunca la hubo, al contrario.
Fuimos amigas en todos los aspectos. Todos los aspectos. ¿Cuántas obras montaban al año? Hace nada más. Yo nada más te digo que cuando hicimos Los Farsantes, cuando se hizo el grupo de Los Farsantes, teníamos que presentar una obra por mes. Yo tenía reparto allá, tenía reparto en Bellas Artes, y si José Manuel tenía que montar algo en la Casa de la Cultura, nos jalaba para allá, ¿verdad? ¿Y les pagaban por actuar? Sí. 3 pesos. Pero nos pagaban. Sí. Un botecito, un vasito de pozole. Sí. Sí. Nos llevaban a varios lugares, salíamos de gira. También salían. Sí nos pagaban, José Manuel. Pero sobrevivían de eso, o sea, pagaban su renta, la escuela de los niños. No. Por eso Ya, no había, en la no había actualidad, envidias. el montón de actores que ves en la televisión y todo andan en la quinta pregunta. Y los que de aquí igual. Ah, no, los de aquí, papios. Ni para la comida. Te puedo contar muchas anécdotas porque no, esta mujer era como es. Me acuerdo que llegaba a los ensayos tarde porque se le hacía tarde. Y todos, ¿qué pues, Octavio? Mi marido era el director de los Farsantes cuando se fue José Manuel a México. ¿Y qué pues? ¿Sofía qué? ¿Ella de qué privilegios goza o qué? Ya no tardaba 5 minutos y ya. No, ya vamos a empezar sin ella. Hay alguien que lo lea. Y llegaba Sofía tocando, porque ensayábamos en la casa de nosotros, de Octavio y yo. Entonces, ya llegó Sofía y llegaba, mira. Abría la puerta, le abrían y le abrían. Y ni me pregunten, hijos de la quién sabe qué, porque se me apareció un león y no me dejaba pasar. Así que ni me cuenten, o sea que todos se estaban a carcajada porque la payasita siempre llegaba con una... Eso no se me olvida. Ella fue una mujer muy profesional, una excelente actriz, una excelente compañera. Y de verdad todos los papeles que hacía, los hacía con aquellas ganas, con aquel profesionalismo, con aquella responsabilidad, que pues yo le aprendí mucho. Y no teníamos ninguna rivalidad de verdad. No. Porque pues somos completamente distintas. Como dice ella, yo no hubiera podido hacer las bellas imágenes públicas como yo no hubiera podido hacer Bernarda Alba. Por ejemplo, ¿no? Que hay muchas más. Sabíamos, ella y yo, en ese tiempo, que no había envidias, porque no había envidias. No había rivalidades. Podíamos vivir juntas y pasarla padrísimo. Vivimos juntas un tiempo. Las aquí presentes son importantes y recordaron a muchas más que no presentan su voz, a las que no encontramos, a las que se nos han adelantado en los destinos finales, a aquellas que ya no viven en esta ciudad. Sin embargo, pese a esta ausencia, al ser mencionadas, son parte de este reconocimiento de su quehacer escénico y sobre todo al camino andado para las actuales mujeres del teatro. ¿Quién más dirigía en ese tiempo? Bueno, pues ya José Luis Rodríguez, Alejandro Delgado, que hacían mucha pantomima y muchas cosas así. Sigfrido Aguilar fue un mimo que estuvo aquí en la época en que estuvimos nosotros y que ahorita no sé dónde ando, pero que yo sé que sigue trabajando. El maestro Álvarez era más conservador y Rodrigo era muy innovador.
Sí, Rodrigo te podía trabajar en los grandes teatros fuera de la República. Incluso les comentaba que se fue a Bulgaria, se fueron a Bulgaria con la obra de Elena Garro, Los Perros, y les fue muy, muy bien por la propuesta que llevaba Rodrigo. Sí, trabajé, ¿con quién más? Con Juan Carlos Arvide, con Manuel Guízar. Juan Carlos Arvide me invitó en alguna ocasión a hacer un trabajo pequeño de teatro. También con Arnulfo Martínez otra vez, pero ya él dirigiéndome. Trabajé varias cosas con él, los entremesas de Cervantinos. ¿Con quién más? Con Alfredo Durán también trabajé. Y con Fernando, y con Fernando también. La presencia de las actrices siempre ha sido un pilar, ¿no? Una fuerza vital dentro del teatro. No eran pocas, pero tampoco eran tantas como quisiéramos. Su energía en los ensayos y funciones era potente, comprometida, muchas veces más disciplinada que la de nosotros, digo, los varones. Siempre he dicho que las mujeres llevan una conexión emocional con la escena, ¿no? Que enriquece cualquier montaje, porque no solo eran actrices, eran guerreras escénicas, ¿no? Sostenían su personaje, su vida diaria y muchas veces también los conflictos de la producción. Su carácter era diverso, por supuesto, pero en su mayoría había una entrega profunda y una mirada muy seria hacia el arte que hacíamos en esa época. Que desde un principio me preguntaste que qué se les podría decir a las nuevas generaciones mujeres que quieren hacer teatro, que quieren pues probar teatro, ¿verdad? Que si realmente les gusta, lo hagan, pero en serio, no es jugar. Hay muchos problemas, hay muchas cosas que a lo mejor no van de acuerdo contigo, pero mientras estén en la decencia de tanto de personaje como tuya y de tu entorno, debes de acatar las reglas del director. No como que ahora encuérdate, no, pues eso, pues no se trata de eso, ¿no? Pero que estén conscientes que no es nada fácil, no es un juego, es una responsabilidad enorme, porque de ti dependen todos los demás actores. Así como ves, Depende hacíamos público. análisis de personaje de pe a pa. Y de texto. Desde el carácter, desde cómo se vestían. José Manuel, yo aprendí muchísimo de él. ¿Verdad? Y cada año, o a nosotros, los de teatro, nos mandaban cada año a Guanajuato a tomar cursos. Yo tomé cursos con Soledad Ruiz, tomé cursos con Ruelas, con el maestro Ruelas, con varios maestros de México que ya no recuerdo sus nombres porque pues, apenas me acuerdo del mío. Yo creo que las recomendaciones sobran, ¿sí? Aunque se oiga muy trillado, porque te lo dicen cantantes, actores y cualquier tipo de artista, sigue tus sueños. No permitas que nadie te apague. Tu luz es tuya y nadie te la puede quitar. Síguela. Sí, vas a tener altos y bajos, tropezones, caídas, pero levántate. Nunca te vas a poder quedar en el suelo, ¿no? Adelante, nos sacudimos y nos levantamos y a seguir. Sí, y cuando en realidad es tu sueño, vas a hacer hasta lo imposible. Sí, pero lucha. Nada es fácil en esta vida. Pues sobre todo que luchen por su sueño, por lo que quieren hacer, sea teatro, sea música, sea danza, sea ser doctora, ser lo que quiera hacer, pero lucha siempre. Lucha por lo que tú quieres ser, ¿verdad? No permitas que nadie decida por ti. Así, en todo lo que quieras. Yo me gustaría hablar más bien con esos padres y esas madres, ¿no? Que de veras lo mejor que podemos hacer por nuestras hijas e hijos es que se desarrollen, que sean felices, que no sabemos
qué misión o para qué están aquí. Y a lo mejor el teatro, el arte se les hace poca cosa, pero es mucha cosa. Es lo que puede cambiar al mundo. Es lo más importante, pienso, ¿no? Entonces, bueno, a ellas y a ellos que están jovencitos, que a veces se dejan intimidar, pues que no pierdan esas ganas, que busquen de una u otra manera entrar en el teatro o pues sí en cualquier disciplina artística, que es una disciplina. Si algo puede salvar al mundo, es el arte. Así es que no solamente los conmino a que sigan eso, sino les agradezco de veras que lo estén haciendo desde sus corazones.